Bueno, pues muchas gracias, Mar. Yo quiero pues también dar las gracias, ¿no?, a todas las que estáis hoy aquí, tanto en online como en presencial. Agradecer también, ¿no?, la organización de este evento, que creo que es fundamental, y un especial agradecimiento pues a todas las personas que gracias a nuestros equipos, ¿no?, de Médicos del Mundo, pues estoy yo hoy aquí contando pues los datos preliminares de esta investigación, ¿no? María Jesús, ¿cómo surgió la idea de hacer este informe? Pues mira, la idea surgió porque hace como aproximadamente como 3 años en Médicos del Mundo creamos lo que llamamos en ese momento las comunidades de aprendizaje. Era un espacio, un lugar de reflexión en donde personas de terreno junto con sede pues hablábamos de aquellas cuestiones en las que veíamos pertinente no solo debatir, ¿no?, y elucubrar sobre temas, sino cómo podíamos mejorar nuestras intervenciones en ese sentido. Y ahí la compañera, la coordinadora de Burkina Faso, expuso una problemática a la que pues, se veía pertinente poder dar respuesta a eso, o al menos empezar a reflexionar, y fue la cuestión de la pobreza menstrual, ¿no? Entonces ahí, en ese grupo, en esa CAP, empezamos a discutir la posibilidad de hacer pues, un pequeño estudio sobre este concepto, ¿no?, la pobreza menstrual. Pero en ese debatir conjuntamente entre todas, vimos que la pobreza menstrual era una pequeña parte de todo lo que hay alrededor de la menstruación, ¿no? Entonces dijimos, no, no, la pobreza menstrual va a aparecer seguro, hay que focalizar esta investigación en algo más grande, ¿no? Y quisimos ser muy ambiciosas. Y ahí empezamos a lanzar preguntas, ¿no?, disparadoras para abordar el tema más desde una cuestión más compleja y más global, ¿no?, como era la salud menstrual. Pero en esa discusión entre todas también nos dimos cuenta de que estábamos empezando la casa por el tejado, porque en esas preguntas disparadoras nos dimos cuenta que la salud menstrual se entendía de manera muy diferente en esos diferentes contextos en los que estábamos trabajando. Entonces dijimos, uy, hay que hacer un alto en el camino, hay que empezar desde cero y hay que empezar por comprender, explorar, saber qué es esto de la salud menstrual en esos diferentes contextos en los que trabajamos, ¿no? Porque, bueno, pues son 18 contextos, en la investigación no están todos, pero bueno, partíamos de esa dificultad, ¿no? Y arrancamos, hicimos una investigación muy humilde, ¿no?, muy de ir por casa, porque entendíamos que ahí es cuando luego, pues poquito a poco, poder empezar a mejorar en ese sentido. Y finalmente en esta investigación participaron compañeras de Burkina Faso, de Sáhara, Mauritania, Centroamérica, concretamente Guatemala, El Salvador y Honduras. Cada una desde un enfoque muy claro, que es qué entendemos por salud menstrual, pero luego pues cada contexto en su propia especificidad, ¿no? Por ejemplo, Burkina Faso se centró más en la parte educativa, Sáhara pues en todo lo que confiere, ¿no?, o supone esto de los valores, las creencias culturales en un lugar tan complejo como un campamento de personas refugiadas. Mauritania, especialmente en el manejo de la higiene y wash, y luego Centroamérica, pues más simplemente conocer, ¿no?, qué opinaban las niñas, mujeres, incluso hombres profesionales de la salud, que luego contaré más al respecto, sobre estos temas, ¿no?, en la parte urbana. Claro, luego ya si nos fuéramos a las comunidades y a lo no urbano, pues todo esto se amplificaría muchísimo más. Este estudio arranca en el 2021 sin financiación, sin recursos. Por eso este estudio es un estudio hecho de corazón, ¿no?, porque todas pusimos cuerpo, pusimos horas extras para poder sacar adelante una convicción nuestra, ¿no?, tanto como activistas como profesionales de la salud, que queríamos hacer las cosas como merece, ¿no? Y fundamentalmente esto, yo siempre esto lo digo, ¿no?, porque luego nos congratuló que un año después la OMS, en el junio de 2022, sacara esta declaración diciendo que, cuidado, que la salud menstrual no era solo una cuestión de higiene y de wash, sino que teníamos pues eso, ¿no?, que ampliar la mirada a ese concepto de salud global y pensar la salud menstrual desde esa lineación con la salud global, One Health y todo esto, ¿no? Y pues ahí, pues Médicos del Mundo, nos congratulamos en ese sentido, y esto sirvió mucho también para empujarnos, porque la investigación ha tenido subidas y bajadas, obviamente sin recursos, todo cuesta más, pero dijimos, vale, compañeras, vamos por el buen camino, ¿no? Y hasta aquí, que ya por fin tenemos todos esos datos extraídos, estamos ya en esa elaboración del informe final, y que en algún momento haremos una jornada pública y que, por supuesto, os invitaremos a que forméis parte de ella. ¿Puedes avanzar cuáles son los resultados más relevantes de vuestra investigación y cómo habéis pensado desde Médicos del Mundo incorporarlo en vuestra estrategia?
Pues sí, no voy a entrar en temas de voice y de, porque sí que han surgido cosas al respecto, ¿no? Y sobre todo de instalaciones, letrinas y demás, porque bueno, entiendo que esto ya es algo que está como más avanzado, ¿no? Hay más literatura al respecto y voy a hablar sobre 4 temas, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión biológica y fisiológica, que tiene que ver con lo relacionado con la nutrición, la educación escolar, las concepciones culturales y la cuestión médica, ¿no? Los servicios sanitarios. Desde la parte biológica, y por aquí también han apuntado, ¿no? En los indicadores, que es curioso también ver, y es interesante a la vez, cómo hay un tono, un único tono, ¿no? En el que efectivamente todas las mujeres y las niñas saben de qué va esto, ¿no? Saben qué es la menstruación, saben qué ocurre en sus cuerpos desde una perspectiva más fisiológica, pero es interesante cómo hacen un match, una unión con menstruación, con la cuestión reproductiva, ¿no? Esto es interesante también para Médicos del Mundo porque nosotras trabajamos con proyectos de salud sexual y reproductiva, con embarazos no deseados, y esta es una información clave para saber desde dónde poder abordar también la cuestión de la salud desde esta perspectiva más biológica. Pues, por ejemplo, ¿no? Es la señal de que una mujer puede cumplir su función al dar hijos. Esto es cosa de mujeres. Si una mujer no menstrua, está mal, no es mujer. Con lo cual aquí también se nos viene otra pregunta, ¿no? En este último punto que cuento, se nos abre un debate muy interesante sobre qué ocurre con aquellas mujeres trans que no menstruan, ¿no? También en esos contextos que existen y están, ¿no? Interesante también que la OMS hable de cuerpos menstruantes porque tenemos que acercar el debate también a estas cuestiones, ¿no? Eh, Luego, otro punto importante sobre la cuestión biológica y fisiológica es que en ningún caso había una ruborización generalizada de hablar de menstruación y de regla, ¿no? Siempre había como palabras que esconden esa propia palabra en sí, ¿no? La conceptualización de la palabra. Y esto es interesante porque precisamente este panel habla, ¿no? De hacer visible lo invisible, y nombrar es hacer visible, ¿no? Entonces ahí también tenemos una tarea importante de intentar comprender y entender por qué hay tanto pudor de hablar sobre menstruación o sobre regla, y tenemos que utilizar otras palabras, ¿no? En relación a la nutrición, muy rápidamente, porque no era el tema en sí de la investigación, pero salieron cosas interesantes, y es que precisamente como las mujeres tienen ese prejuicio, ¿no? No por ellas, sino por esta sociedad en la que vivimos, patriarcal, generalmente había una tendencia a hablar de que las mujeres cuando están menstruando contaminan, ¿no? Son sucias, contaminan, con lo cual hay un rechazo colectivo de la sociedad, también de las comunidades, a que las mujeres no pueden tocar ningún tipo de alimento o algunos alimentos, ¿no? Entonces, esto, desde la perspectiva de la nutrición, creo que también es muy importante porque al final hay una privación de determinados alimentos a esas mujeres que a lo mejor son pocos los alimentos a los que tienen acceso, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es interesante que lo reflexionemos, ¿no? ¿Y qué ocurre también cuando son las primeras garantes, ¿no? Las que garantizan el alimento en la familia? Cuando son excluidas de ese espacio como es la cocina, ¿no? Porque son ellas las que nutren a las familias. ¿Qué ocurre con esas mujeres o con la familia cuando son excluidas de ese lugar porque en ese momento no son aptas o válidas para estar en ese espacio como es la cocina, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo dejo ahí como a modo de reflexión. En la parte educativa, es cierto todo lo que apuntaban estos indicadores, ¿no? Yo creo que hay una tendencia muy fuerte y muy interesante, muy pertinente y urgente de mejorar los accesos de los servicios educativos, ¿no? Letrinas, que haya espacios de privacidad, pero ¿por qué las mujeres dejan de ir igualmente, ¿no? Niñas, sobre todo adolescentes, ¿por qué dejan de ir aún teniendo garantizado esos servicios, ¿no? Aquí aparecían en esos indicadores aparecía algo en ese sentido. Y en el caso de Burkina Faso, el 75% de las docentes y el 87,5% de las directoras y directores de los centros educativos decían que incluso aún garantizando ese acceso a los servicios, las niñas no iban. Y aquí tenemos un punto importante, que es donde nosotras hemos intentado rescatar toda esa información más de carácter cualitativo y participativo que tiene que ver con todas esas percepciones culturales, de creencias, de tabús, que lo que hacen al final es que evitar que las niñas vayan a los colegios independientemente de si está asegurada o no ese acceso a esas necesidades, ¿no?
Por ejemplo, en la religión musulmana, las mujeres que menstruan en ciertos grupos étnicos, tradiciones o costumbres, existen restricciones para las mujeres durante un periodo. Por ejemplo, el que no vayan a los colegios, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también tenemos una línea interesante de trabajo, en el caso nuestro, con Burkina Faso. Esto además lo uno y también pongo aquí como en voz alta, ¿no?, la exigencia de que tenemos que empezar a trabajar y conectar los indicadores más cuantitativos, que son súper interesantes, nos dan datos muy valiosos, con la cuestión cualitativa. Yo creo que aquí tenemos un reto importantísimo dentro de las organizaciones, las ONGs en general, para hacer ese esfuerzo de intentar unir estas dos perspectivas porque son súper importantes, ¿no? Y además, la cuestión cultural de creencias, mitos, tabúes, no es nada sencillo, es muy complejo. O sea, habría que ir caso por caso, punto por punto, contexto por contexto, para intentar sacar esa información de la mejor manera posible y ahí poder entender un poquito más de qué van esos datos. Estoy acabando, pero, jolín, 5 minutos es que no da para tanto. Pero bueno, rápidamente, la cuestión médica, que creo que sí, esto es interesante. En Centroamérica hicimos diferentes entrevistas. Una de ellas fueron a hombres que están hoy en día estudiando como para ser futuros ginecólogos y demás. Y fijaros que el 83,7% de que trabajan en los servicios de salud em, decían que, bueno, básicamente decían que las mujeres evidentemente no podían, pues, por ejemplo, bañarse, lavar la ropa, hacer actividades deportivas relacionadas con el agua, en fin, una serie de tabúes, de mitos asociados de personas, de profesionales que van luego a dar asistencia sanitaria a esas mujeres. Con lo cual, aquí también tenemos un reto importante, especialmente nosotras como organización sanitaria, de formar dentro de los equipos sanitarios, servicios sanitarios, centros de salud, hospitalaria, de que no puede ser que profesionales universitarios del ámbito urbano estemos, pues, con estas concepciones todavía, y que son quienes, insisto, van a estar dando respuesta a esto. Y rápidamente, sí que quería también decir que no es sencillo, incluso muchas veces las mujeres, cuando tienen la información, que acudan a estos espacios. Tenemos una hipermedicalización clara y férrea en la mayoría de los estudios en los que hemos estado. Las mujeres se automedican porque no quieren ir a esos servicios de salud por falta, por vergüenza y por demás, ¿no? Y en la mayoría de ellas, fijaros, un 67,3% no consultó en los servicios de salud las molestias y dolores ocasionados por la menstruación. Y entre ellas, el 63% luego tuvieron un diagnóstico como, por ejemplo, ovario poliquístico, seguido de dismenorrea o de miomas uterinos. O sea, imaginaros, ¿no?, el alcance que esto tiene y el impacto que tiene en la salud de las mujeres el no acelerar, ¿no?, la salud menstrual como debiera, ¿no? Tenemos un reto importante de ir trabajando en esa hegemonía médica que todavía prevalece. Y ya acabo. Eso, cuestionarnos también dónde estamos en cuanto a dar respuesta a la salud menstrual, pero desde un enfoque más global.